Buenas tardes con todos, somos el grupo 3 conformado por Esteban Rodríguez, David Vargas y Juan Lavado, y en este proyecto final del curso de sistemas CAD/CAM presentaremos la estrategia de mecanizado del modelo 14.81 usando Inventor CAM configurado para la fresadora EMCO M105. El objetivo es obtener una pieza final que cumpla exactamente con la geometría requerida, optimizando el tiempo de fabricación mediante una correcta elección de herramientas, avances y secuencias de operaciones. En los próximos minutos explicaremos cómo desarrollamos el modelo, seleccionamos los parámetros de corte y organizamos las operaciones para lograr un mecanizado eficiente y preciso. Acá en la pantalla se muestra el modelo a mecanizar, a fresar, que es el modelo 14.81. Antes de comenzar con la selección de herramientas para las diversas estrategias que son necesarias para el fresado, tenemos los datos técnicos de la fresadora EMCO M105, donde se destaca el RPM máximo de 5000 RPM y un diámetro máximo de herramienta de 55 milímetros. Además, tenemos la tabla de velocidades de corte y de avance, donde se mantiene a cero el acero aliado de nuestro trabajo. Y la herramienta que vamos a utilizar es la T1620 con insertos de carburo con geometría de corte positiva. Nos concentramos en la segunda fila en la norma ISO P1.2.Z.AN con CMC de 0.12 y un HB de 150. Volviendo al entorno CAM, se tiene el setup de el stock, en el cual se dan las medidas de Fixed Size Box con 320 por 330 por 25 milímetros de altura, ¿no? Se coloca un offset desde debajo del eje menos Z para hacer que coincidan la base del modelado con el stock. Comenzando con las estrategias, se tiene en primer lugar el planeado. Para un planeado de oficina sin comprometer la máquina, lo más recomendable es usar una frese 50 milímetros de diámetro, ligeramente por debajo del máximo permitido para garantizar estabilidad, sobre todo en la formación. Y en base a la tabla, utilizando una velocidad de corte de 185 metros por minuto, aplicando la fórmula para hallar la velocidad de giro de sello, se obtiene un RPM de 1179. Respecto a la velocidad de avance, considerando cuatro dientes para todas las herramientas y un avance de por diente de 0.1, se obtiene una velocidad de avance de 471 milímetros por minuto, ¿no? Tanto para el avance de rampa como para el avance de inmersión usamos el 30% de corte de la velocidad de avance, que en este caso sería de 141.3 milímetros por minuto. Pasando a la geometría, para el planeado, el programa se detectará por sí solo y se seleccionará automáticamente el área de trabajo, así como las alturas, teniendo en cuenta el top height como stock, para empezar el planeado desde ahí. Continuando con las pasadas, se establece una profundidad de desbaste de 1 milímetro por pasada y para un futuro acabado se deja un 0.5 milímetros de sobrematerial. Y finalmente se configura la entrada principal con 0 milímetros de radio para evitar problemas con la simulación. Continuando con el contorneado, se elige una fresa plana de 25 milímetros para maximizar la remoción por pasada y reducir los tiempos. Con 135 metros por minuto de velocidad de corte y avance de 0.11 milímetros por diente, se obtiene un RPM de 1718.87 RPM y 756 milímetros por minuto de avance. Para la rampa e inmersión se aplica un 30%, quedando como 226,891 milímetros por minuto. En la configuración se sitúa el top height en model top y se define el contorno inferior para fijar la profundidad máxima a contornear. Se programan pasadas de desbaste con separación de 24 milímetros tras recorridos y 1 milímetro de profundidad por pasada y una pasada de acabado de 0,5 milímetros. Y para finalizar con el contorneo se tiene como la entrada principal queda sin radio para evitar conflictos con la simulación. Bien, ahora pasando al proceso de cajeado. Para este proceso de cajeado seleccionaremos una herramienta plana de 12 milímetros de diámetro, en donde esta selección se basó en dos razones principales: la eficiencia del mecanizado y la compatibilidad con las dimensiones del cajetín.
Para la velocidad de corte, seleccionamos una velocidad de 135 metros por minuto en base a la tabla de velocidades y avances, obteniendo una velocidad de usillo de 3580.99 RPM en base a la fórmula. Y para la velocidad por diente, escogimos una velocidad de 0.036 milímetros en base a la tabla para este diámetro, tanto como para el avance de rampa y para la velocidad de avance en Z, la calculamos con el 30% de la velocidad de avance. En cuanto a geometría, la geometría seleccionada para la operación de cajeado, elegimos las superficies internas de los comportamientos visibles, siguiendo el contorno azul resaltado. Estas áreas corresponden a los alojamientos funcionales de la pieza que requiere que se rebaje uniforme en profundidad. Pasando al tema de alturas, verificamos que la altura superior mantenga el modelo superior. Pasando al tema de pasadas, configuramos una reducción máxima de 1 milímetro por pasada y un terminado del paso hacia abajo de 0.5 milímetros. Finalmente, desactivaremos el rayo de entrada vertical para evitar futuros problemas de operación. Ahora pasaremos al proceso de ranurado, en donde en este caso seleccionamos una fresa plana de 4 milímetros de diámetro. Esta herramienta nos permite acceder con precisión a las ranuras del diseño, especialmente aquellas de ancho reducido o con esquinas internas como vendría a ser en nuestro caso. Seleccionaremos una velocidad de usillo de 5000 RPM, el máximo permitido de nuestra máquina con el fin de agilizar el proceso y obtener un mejor detalle en la ranura. Para la velocidad por diente nos basamos en la tabla y escogemos la de 0.008 para nuestro diámetro de 4 milímetros. Finalmente, calculamos el avance de rampa y la velocidad de avance en Z del 30% de la velocidad de avance. Para la geometría, en esta operación seleccionamos la geometría de ranura periférica, que recorre todo el borde. Esa selección fue necesaria para garantizar el correcto rebaje de la zona perimetral, respetando tanto el perfil externo como de los radios internos de la transición. En el tema de alturas, verificamos que la altura superior, de igual forma, mantenga el modelo superior. En cuanto a pasadas, configuramos una reducción máxima de 1 milímetro por pasada. Y finalmente, en el apartado de linking configuraremos el ángulo de rampa a 2 grados y una reducción de rampa máxima de 14 milímetros. Bien, continuando con el proceso de drill, para la operación de taladrado, se seleccionó una fresa en punta con un diámetro de 10 milímetros. Pasando a las velocidades, en el caso de Surface Speed, se determinó a partir de la tabla de parámetros un valor de 135 metros por minuto. En el apartado de geometría se seleccionaron un total de 14 orificios para la operación de taladrado. Y con respecto a los parámetros de altura, en el caso de Top Height, se seleccionó la opción de Model Top. Y así finalizamos el proceso de drill. Ahora, pasando al proceso de bore, al tener finalizado el taladrado inicial, se procedió con la operación de mandrinado, con el objetivo de ampliar el diámetro de los orificios previamente realizados. Si bien los agujeros creados con drill presentaban un diámetro de 10 milímetros, se requería una ampliación a 10.4 milímetros. Para ello se empleó la herramienta número 9, también de 10 milímetros de diámetro, manteniéndose los mismos parámetros de velocidad utilizados en el proceso anterior. Además, el feet per tooth fue fijado en 0.027 milímetros por revolución, según los datos en la tabla. Esta operación también se aplicó sobre los 14 orificios seleccionados previamente, y así finaliza el proceso de bore. Continuando con el proceso de phase, el cual viene a ser la última etapa del mecanizado, en este proceso se utilizó la misma herramienta empleada en el proceso inicial, la cual fue una fresa plana de 50 milímetros de diámetro. Debido a esto, se conservaron los mismos parámetros de velocidad. En el apartado de geometría, en el software, se detectó automáticamente el área de trabajo y la seleccionó de forma automática. En la pestaña de alturas, se recomendó verificar que esté activada la opción de mostrar alturas rápidamente para facilitar el ajuste visual. Además, a diferencia del proceso inicial, en este caso para el top height se seleccionó model top. Y por último, en la configuración de pasadas,
Se asigna un valor de 0,5 milímetros de reducción con el fin de no dejar sobre material. Y para finalizar, se muestra la simulación completa del fresado, determinando que se ha realizado el fresado con precisión. Ahí está en la fase de contorneado, luego pasa a la fase del cajeado, el ranurado del drill, el bore y el planeado de acabado. Y se tiene la pieza final. Muchísimas gracias.